deja de ser un alumbramiento normal para pasar a un alumbramiento patológico. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar ahora. O sea que ustedes ya tienen las primeras herramientas, están haciendo la práctica ya. Sí, doc. ¿A dónde la están haciendo? Estamos rotando por los CAPS y por el hospital. ¿Por el hospital todos están rotando o algunos no están acá? Por el momento son 10 chicos nada más los que están aquí. Bien. ¿Y en las prácticas qué están viendo? ¿Pueden aplicar algo de lo que estamos nosotros en la parte teórica? ¿Les ha servido en algo? Sí, profe, Mm, hicimos maniobras de... Por ahora no, doc, pero sí nos enseñaron las maniobras de Leopold a medir la altura uterina, a encontrar el latido fetal y Bien, bueno, también más que nada hacer un examen físico de pies a cabeza de la paciente obstétrica. bien. ¿Alguien más me puede decir su experiencia? Lo Doctora, mismo que mi compañera, profe. Nos hicieron hacer lo mismo. Bien, a mí, doctora, en el Hospital de la Madre y el Niño, me enseñaron a curar las heridas de las puerperias por las cesáreas. bien, bien. ¿Y alguien está rotando por los CAPS? Yo roté en el CAP, ¿Cómo? yo roté en el CAP ¿Y qué San viste? Vicente, ¿Y qué lo que le viste? comenté. Eso que comentaste. Bien, Sí, sí. Y también nos enseñaron a llenar la historia clínica bien, bien. y a sacar la fecha probable de parto, todo eso. Perfecto. ¿Alguien más tiene para comentarme? Claro, por el momento, justamente lo que dice la compañera Rocío, también lo mismo hicimos en el CAPS. Bien. Estoy en clase, Marta. Estoy en clase. Este, bien. Entonces, y que ustedes rotan con la doctora Sotomayor y el doctor Rosy, Rossi. la doctora Pasarello Sí, y y creo que está la doctora Basualdo. está la doctora Basualdo también. Bueno, bueno, yo creo que es muy reciente todo esto, pero les va a ir sirviendo lo que le estamos dando en los teóricos, sobre todo cuando vean el trabajo de parto y el parto en sí, que yo pienso que ya van a empezar a verlo, ¿sí? Así que vamos a ver ahora el alumbramiento patológico. Y el alumbramiento patológico es una de las causas más frecuentes de mortalidad materna y está representado por dos entidades clínicas. Una de ellas es la que venimos hablando ahora, que es la retención placentaria. Doctora, Y yo creo que ya vimos alumbramiento patológico. Nos tocó a puerperio, creo hoy. Va, no sé, los compañeros, no recuerdo bien. No, no vimos. no vimos alumbramiento patológico, ¿eh? No vi- Ah, bien, bien, me confundí entonces, pero No. Eh, Uno, habíamos dicho que es la retención placentaria, que es lo que veníamos hablando, es decir, cuando la placenta después de 30 minutos no se ha eliminado. Esta sería una primera entidad clínica. Y una segunda entidad clínica es cuando después de eliminarse la placenta por distintos métodos que ya vamos a ver, siguen las complicaciones, pero ya serían las hemorragias y el post-alumbramiento. O sea, ya no tenemos placenta, ya hemos sacado, pero nos encontramos con una segunda complicación que son las hemorragias del post-alumbramiento. Pero vamos a ver ahora
la primero, que es retención placentaria. Y vuelvo a repetir, hablamos de retención placentaria cuando después de 30 minutos no se ha eliminado la placenta. Pero como toda patología tiene su clasificación, y esta retención placentaria se puede clasificar en distocias dinámicas, distocias anatómicas y retención parcial de restos ovulares. Distocias dinámicas, distocias anatómicas y retención parcial de restos ovulares. Vamos a empezar a hablar de la primera, que se denomina las distocias dinámicas. Dentro de las distocias dinámicas, nosotros tenemos dos patologías, de las cuales son la inercia uterina y las contracciones espasmódicas o anillos de contracción. Vamos a empezar a hablar de la inercia uterina. La inercia uterina es una patología muy frecuente y está, como les decía, dentro de las distocias dinámicas. Y cuando hablamos de inercia, ¿qué les hace pensar a ustedes? Que nos genera los espasmos, las contracciones normales. Claro, es un útero que no se contrae. Entonces, la inercia uterina se la define como falta de contractilidad uterina, por lo que no permite el desprendimiento de la placenta. Es pregunta de examen siempre. Entonces, inercia uterina es la falta de contractilidad uterina, lo que lleva al no desprendimiento de la placenta. Y por supuesto, no todas las pacientes hacen una inercia uterina. Debe haber factores predisponentes y dentro de ellos tenemos causas primarias y causas secundarias. Antes de hablar de estas causas, y para ir entrando en los términos obstétricos, ustedes saben que un embarazo tiene edades en la paciente para ser considerado un momento oportuno para ese embarazo, y de lo contrario pasan a ser embarazos de mediano o alto riesgo. La edad ideal para embarazarse, ¿cuál es? ¿Entre qué edades consideramos un embarazo? Entre 20 y 30. Entre los 20 y los 30. A partir de ahí, antes de esa edad, antes de los 20, tenemos embarazos precoces. Después de los 30, entre los 30 y 40 años, embarazos tardíos, ¿sí? Y posterior a los 40 años ya son pacientes que son añosas, ¿sí? Entonces, eso es muy importante identificarlo para que nosotros vamos llevándolo a estas pacientes a diagnosticar un embarazo ideal, un embarazo de bajo, mediano o de alto riesgo. También, aparte de la edad de la paciente, es muy importante
el número de embarazos y número de partos que tenga esta paciente. Y después le explico por qué. Si una paciente se embaraza por primera vez, la consideramos una primigesta. Ahora, si esa paciente tiene un parto por primera vez, la consideramos como primípara. ¿Mm? O sea, diferenciemos los términos. Primigesta, primer embarazo. Primípara, primer parto. Si esa paciente se embaraza por segunda vez, pasa a llamarse secundigesta. Si tiene un segundo parto, se llamaría secundípara. Si esa paciente se embaraza por tercera vez, es una tercigesta. Si tiene 3 partos, es una tercípara. Si esa paciente se embaraza por cuarta vez, ya pasa a ser multigesta. Cuarta, quinta, sexta, etc. Multigesta. Si tiene 4 partos o más, se llama multípara. Es muy importante esa clasificación porque también la hace entrar a esa paciente dentro de un embarazo de alto, mediano o bajo riesgo. Entonces, si yo les digo que una paciente se embarazó 3 veces, pero tuvo un solo parto, ¿cómo la llamamos? Tercigesta primípara. ¿Cómo? Tercigesta primípara. Tercigesta primípara. Si esa paciente se embarazó 4 o 5 veces, pero tuvo un solo parto, ¿cómo la llamamos? Multigesta primípara. Multigesta primípara. Por lo tanto, ya la vamos a encauzar a esa paciente, no en un embarazo de bajo riesgo, sino vamos a empezar a investigar por qué tantos embarazos no llegaron a un parto. O sea que esa terminología es muy importante manejarla. Después vamos a ir viendo por qué. Aparte, en una gran multípara, las fibras uterinas están cansadas, están desgastadas. Eso puede producir 1000 patologías, entre ellos, alterar la buena contractilidad uterina. Pero aparte, tenemos aquellas pacientes que por su edad, como le dije, y siempre que sea por primera vez su embarazo, tenemos las primigestas precoces, las primigestas tardías y las primigestas añosas, después de los 40 años. Pero también tenemos pacientes que se denominan primigestas obstétricas. ¿Qué es una primigesta obstétrica? Es aquella que, no importando el número de partos, el último parto que tuvo al embarazo actual han pasado 10 años o más. Esas pacientes pasan a denominarse primigesta obstétrica, ya que el útero se comporta, ha olvidado lo que es un embarazo y se comporta como una primigesta común. Son términos que me interesan. Dicho esto, y volviendo a nuestra inercia uterina, dentro de las causas primarias de inercia uterina son las pacientes añosas y las pacientes multíparas,
por agotamiento de la actividad contráctil uterina. Pero lo más común es que esas pacientes tengan causas secundarias. Y dentro de las causas secundarias que van a provocar una inercia uterina, tenemos la sobredistensión uterina. ¿En qué caso creen ustedes que puede sobredistenderse el útero? ¿Embarazos múltiples? Sí, perfecto. Polidramnios. Polidramio, sí, Feto macrosómico. y fetos macrosómicos. Miomas. Causas más importantes de sobredistensión uterina: embarazo múltiple, polidramios y fetos macrosómicos. Dicho esto, vamos a ver cuáles son los síntomas que a nosotros nos hacen diagnosticar una inercia uterina. Por supuesto, primero, la placenta han pasado 30 minutos y no se ha eliminado. ¿Esto a qué lleva? A que la paciente no tenga dolor y el útero esté disminuido de consistencia. Es un útero flácido, de bordes mal definidos y puede o no haber hemorragia. O sea que la inercia uterina es muy fácilmente diagnosticable. Hecho el diagnóstico de una inercia uterina, vamos a ver cómo vamos a resolver el caso. El útero está planchado, no se contrae. Y el útero se caracteriza por ser muy sensible a los estímulos externos. Entonces nosotros lo primero que hacemos cuando este útero está quieto, está blando y flácido, es tratar de provocar contracciones con maniobras externas. Entonces, sobre el abdomen de la paciente, comenzamos a hacer un tipo de masaje donde se encuentra el útero, como a pellizcarlo, como a exprimirlo de su fondo, hasta que éste puede reaccionar y comenzar a producir contracciones. Es decir, masajes uterinos externos. Si esto no diera resultado, sí ya pasamos a la medicación por vía parenteral, que es los denominados oxitóxicos. Los oxitóxicos. Dentro de estos oxitóxicos ustedes lo van a conocer como sintocinón, que se aplica, como les decía, por vía parenteral, en goteo. Se aplican 10 unidades de sintocinón y se espera para ver si este útero puede responder a la medicación. Disculpe, doctora, ¿cómo se llama el oxitóxico? Sintocinón, ya se lo escribo. Gracias, doctora. Estas formas de, digamos, de provocar las contracciones para que se produzca un alumbramiento que deja de ser espontáneo, porque ya han pasado los 30 minutos, son, en caso de aplicar maniobras de estimulación externa, son alumbramientos corregidos con maniobras
es decir, a través de la expresión suave del fondo uterino o el estímulo, como le decía, externo. No tratamos de pellizcar, de rascar al útero a través del abdomen de la paciente. Eso sería un alumbramiento corregido con maniobras. El primero sería el espontáneo, el que la paciente hace su alumbramiento normal y nunca entró en un alumbramiento patológico. Cuando ya el útero se queda, ya empezamos con alumbramiento corregido por maniobra, y si no nos da resultado, empleamos drogas como son los oxitóxicos, ¿sí? Y ya es un alumbramiento dirigido a través de drogas. En caso de que no aparezcan contracciones que permitan la eliminación de la placenta, recurrimos a lo último, que es la extracción manual de la placenta, pero ya se hace bajo anestesia general. Ya es un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Y este alumbramiento, paciente ya en quirófano, bajo anestesia general, nosotros vamos a introducir la mano buscando la placenta, y yo les decía, les voy a hacer una esquemita. Acá tienen la placenta que está pegada en el fondo uterino, ¿sí? Existe un ángulo que se denomina zona de clivaje, que es este ángulo de uno y del otro lado. Tenemos la placenta adherida al fondo uterino y lo que queda libre en la cavidad, existe este ángulo, zona de clivaje, que es uno de los referentes anatómicos que vamos a tomar para poder desprender esta placenta. Entonces, ¿cómo hacemos? Introducimos la mano, nos vamos con el canto de la mano a la zona de clivaje, a ese ángulo, y a partir de allí comenzamos movimientos de desprendimiento de esta placenta. Lo mismo hacemos del otro lado. Hasta lograr el desprendimiento total y retirarla a la placenta manualmente. Más o menos sería algo así. ¿Me pueden ver claro ahí? Sí, profe. Introducimos la mano, vamos a la zona de clivaje y con movimientos en campana comenzamos a desprender esta placenta de uno y del otro lado de la zona de clivaje. De esa forma hacemos la extracción manual de la placenta bajo anestesia general. Y esto es ayudado porque prácticamente es una maniobra bimanual sobre el abdomen de la placenta de la paciente, y sosteniendo el fondo uterino logramos el desprendimiento de la misma. Acá tienen otro esquema de rotación.
Ahí. ¿Lo entendieron? Sí, doctora. Por supuesto que esto no termina aquí, porque por más que hicimos nosotros un alumbramiento manual dirigido bajo anestesia general y hemos sacado ya la placenta, no podemos estar seguros de que haya salido en forma completa. Por lo tanto, luego de esta extracción manual, se procede a tomar una cureta, una negra, y hacer un raspaje en todas las caras del útero para estar seguro de que ningún resto haya quedado dentro, porque eso sería bastante grave, ya que nos llevaría a una infección. Y esto, ¿cómo nosotros vamos a saber que ese útero ha quedado limpio? Porque una vez que el útero ha quedado limpio, empieza a producir contracciones y de esa manera lo poco que quedó lo elimina, y sí, ahí nos encontramos con un útero duro, de bordes bien definido, a nivel de ombligo, y eso nos deja bastante tranquilos. Por supuesto que también, siempre que se hace una extracción manual de placenta, se continúa con los ocitóxicos por vía parenteral y se le agrega antibiótico terapia, que ya la vamos a ver después. ¿Qué antibióticos se aplican para cada caso? Eso sería la inercia uterina, una patología que es fácil de diagnosticar. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Y la segunda distocia dinámica estaría dada por los denominados anillos de contracción. Les soy sincera, de estos anillos de contracción, y eso que llevo muchísimos años en la profesión, yo solamente he visto uno solo. El resto me lo tengo que imaginar como se lo van a imaginar ustedes ahora. Y paso a explicar. Los anillos de contracción o anillos espasmódicos también tienen una clasificación. Y se clasifican en, a ver si lo ven ahí, encarcelamiento, que es el más común, encarcelamiento, que es el más común y es el que le digo que yo lo vi, es muy frecuente. Engatillamiento y encastillamiento. Encarcelamiento, engatillamiento y encastillamiento. Voy a explicar. No sé si la doctora Alonso ya explicó cómo se producen las contracciones uterinas, de dónde comienzan. ¿Les ha explicado ya el triple gradiente descendente? No, Bueno, yo les voy a explicar, voy a hacer una explicación sencilla, después ella ya les va a dar más información, pero para que entiendan cómo se produce esta patología. Nosotros tenemos el útero, ¿sí? Y acá habíamos dicho que tenemos los denominados cuernos uterinos. ¿Sí? Son los cuernos uterinos, son como una alteración en la forma del útero, y acá salen las trompas.
Las contracciones uterinas comienzan con gran potencia en los cuernos uterinos de uno y otro lado y se dirigen hacia el segmento para producir su distensión y apertura y acortamiento del cuello. Esta forma se denomina triple gradiente descendente de Caldeiro-Bárcena. Bueno, triple gradiente descendente. Eso es cómo se producen estas contracciones. Esta fuerza de contracciones permiten en un alumbramiento normal que esta placenta se desprenda, ¿sí? Y se elimina. Como estamos en un alumbramiento patológico, es decir, que la placenta no se eliminó, vamos a explicar lo que yo vi, lo que conozco, que es el encarcelamiento. ¿Y qué pasa acá? Empiezan las contracciones uterinas en los cuernos para desprender la placenta. Logran desprenderla la placenta por estas contracciones, logran desprenderla, pero en su camino hacia el segmento, estas contracciones no saben bien por qué motivo se detienen en la mitad. Entonces, si bien la placenta se ha desprendido, al detenerse estas contracciones, forman un anillo de contracción que le impide a la placenta ya desprendida salir del útero. Y ese útero, con ese anillo de contracción, toma la forma de un reloj de arena. Entonces la placenta está desprendida, pero acá hay un anillo que al hacer un tacto, nosotros no podemos seguir introduciendo los dedos hacia la cavidad. Este anillo está bien adherido. Ese es el encarcelamiento, es lo más común y yo lo he visto. Al diagnosticar este encarcelamiento, tenemos que hacer algo para que ese anillo ceda y la placenta que ya está desprendida pueda caer. ¿Y qué hacemos? Y la única manera es que el útero se relaje. Y nosotros a la paciente la tenemos con un goteo de oxitocina, que es el que va a permitir contraerse el útero. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos ese goteo, colocamos antiespasmódicos, esos antiespasmódicos relajan el anillo de contracción, hacemos una extracción manual de la placenta, ya con el anillo cedido, volvemos a poner contractores uterinos y completamos el procedimiento con un legrado terapéutico y con antibiótico terapia. Entonces, en el primer caso, el más común, el más conocido, suspendemos el goteo de oxitóxico, colocamos antiespasmódicos, hacemos un alumbramiento manual de la placenta, volvemos a colocar los oxitóxicos para que ese útero se contraiga y elimine lo poco que queda. No conforme con eso hacemos un legrado terapéutico
y luego lo cubrimos a todos con antibióticos. ¿Lo entendieron? Sí, Doc. Sí, profe. Bien, ese es el encarcelamiento. Lo otro, se lo van a imaginar como me lo imagino yo. Engatillamiento. A ver, vamos a hacer el ejemplo. Tenemos las placentas pegadas en el fondo uterino. Empiezan las contracciones uterinas. De un lado, del primer cuerno, es una contracción uterina potente que logra desprender la primera parte de la placenta y sigue normalmente esta contracción hacia el segmento. Pero del otro lado, la contracción empieza y se corta o disminuye su intensidad. Entonces la placenta queda prendida en una parte toda prendida en el cuerno y la otra parte queda prendida en la mitad del cuerpo. De donde se produjo la contracción normal, se desprendió una parte y del otro lado queda parte en el cuerno y parte en el cuerpo. Por lo tanto, el útero, la forma pasa a ser totalmente anómala. Es decir, vamos a ver algo así. Un útero deforme en una de sus partes, porque es donde está prendida parte de la placenta. ¿Entendieron? Eso es engatillamiento. Sí, Doc. Y por último, el encastillamiento de un lado, las contracciones uterinas son muy débiles, desprenden un poquito nomás la placenta, muy débil, debilucha. Y del otro lado ni siquiera se producen. O sea que toda la placenta queda retenida en un cuerno, lo que le da al útero una forma totalmente atípica. En estos dos casos, engatillamiento y encastillamiento, la conducta es alumbramiento manual dirigido con legrado terapéutico posterior y siempre usando ocitóxicos endovenosos. ¿Lo han logrado entender? Hagan volar su imaginación. ¿Se da algún antiespasmódico, No, doctora? ninguno acá. Bien. Ninguno acá.
solamente cuando la placenta se ha desprendido, pero ha quedado dentro del cuerpo debido a ese anillo de contracción que hay abajo. Solamente En el encarcelamiento, digamos, se da antiespasmódico. en el encarcelamiento, únicamente. En cambio, en estos dos últimos no. Se continúa Gracias. Perfecto. goteos biocitóxicos, se hace alumbramiento manual, legrado terapéutico y antibiótico terapia. Vamos a pasar a lo segundo de la clasificación, que son las distocias dinámicas. Y dentro de las distocias dinámicas tenemos el tan temido adherencias anómalas. Y estas adherencias anómalas se la conoce como acretismo placentario. Acretismo placentario. Y es pregunta de examen. El acretismo placentario es una de las patologías más temidas, si no es la más temida, del alumbramiento patológico. Y paso a decirle por qué es tan temida. Primero vamos a definir lo que es el acretismo placentario. Acretismo placentario se denomina así cuando las vellosidades coriales atraviesan un endometrio, que también es sinónimo de decidua o caduca. Entonces, cuando hablamos de endometrio, también podemos reemplazarlo con el nombre de decidua o caduca. Entonces, el acretismo placentario es cuando las vellosidades coriales atraviesan una caduca defectuosa y toman contacto con el miometrio. Nunca una vellosidad corial puede tomar contacto con el miometrio. Se implanta en el endometrio decidua o caduca. Entonces, vuelvo a repetir, es pregunta de examen siempre. Siempre. Se denomina acretismo placentario cuando las vellosidades coriales atraviesan una caduca defectuosa y se ponen en contacto con el miometrio. ¿Y cómo vamos a saber que es un acretismo placentario cuando no se eliminó la placenta, no tenemos un ecógrafo a mano? ¿Cuándo nosotros vamos a hacer diagnóstico de acretismo placentario? Cuando, tratando de extraer la placenta, vamos a buscar la zona de clivaje y no la encontramos. Es una placenta totalmente impactada sobre el endometrio y pegada al miometrio. No tiene zona o plano de clivaje. ¿Y cuál es la conducta? Una sola, la histerectomía. No se puede desprender de otra manera un acretismo placentario. Este acretismo placentario se puede clasificar en placenta acreta
íncreta, hipercreta. Placenta acreta, íncreta, hipercreta. La placenta acreta, y vamos a hacer también un pequeño esquema. Acá tenemos el endometrio y acá tenemos el miometrio. La placenta acreta es cuando las vellosidades coriales cruzan o atraviesan el endometrio defectuoso y apenas se pone en contacto con el miometrio. Apenas. Ya superó el endometrio y alcanza el miometrio. La placenta íncreta es cuando invade el miometrio. Y la placenta pércreta es cuando lo atraviesa al miometrio y cae en cavidad. Acreta, íncreta y pércreta. Y por supuesto que no todas las pacientes hacen un acretismo placentario. Existen factores predisponentes como son las grandes multíparas, y escuchen esto, porque esto es muy importante para producir un acretismo placentario. Los legrados a repetición. Legrados a repetición. Y cualquier patología que produzca una cicatriz en el útero, como la cicatriz de cesárea, como las cicatrices por extracción de miomas uterinos, todo lo que produzca cicatriz uterina, la paciente se predispone a hacer un acretismo placentario. Y otra causa de acretismo placentario está dada por la placenta previa. Se relaciona mucho placenta previa, que ya vamos a ver después, y le voy a explicar después por qué. La placenta previa y acretismo placentario pueden ir de la mano. Pero fundamentalmente las causas se deben a cicatrices uterinas. ¿Cómo se producen esas cicatrices? Legrados a repetición, cicatriz de cesárea o cicatriz de operaciones en el útero, como por ejemplo extraer un mioma, se denomina miomectomía. El diagnóstico de esta patología se puede hacer previamente a través del ecodoppler, en donde vemos cómo los vasos de las vellosidades coriales van a atravesar el endometrio y ponerse en contacto con este miometrio o atravesar el mismo. Con la histerectomía, extracción del útero como conducta. Y por último, dentro de esta clasificación, que tenemos la retención parcial de restos ovulares, que en realidad forma parte de la clasificación, pero nosotros ya lo solucionamos antes
Es decir, cuando, si bien se elimina la placenta, ya sea por alumbramiento manual dirigido, quedan un poco de restos, siempre, siempre, en todo alumbramiento patológico, nosotros, por más que veamos que el útero está limpio, que tenga contracciones, siempre realizamos un legrado terapéutico. Ahí vemos la reacción uterina a través de las contracciones y el útero que se torna bien duro, de bordes bien definidos y a nivel del ombligo. Con eso nosotros terminaríamos la parte de distocias. O sea, la primera parte que sería la retención placentaria. Sería el primer pilar de este alumbramiento patológico. Pero teníamos una segunda entidad clínica, que es las complicaciones que vienen después que nosotros logramos de una u otra manera retirar esa placenta. Y una de las complicaciones que tenemos, que son las complicaciones del post-alumbramiento, tenemos la denominada atonía uterina. Es decir, es lo mismo que una inercia, pero sin la placenta. En la atonía uterina no hay placenta, pero sí es un útero que no tiene contractibilidad. Por lo tanto, es fácil de que se produzca una hemorragia. En estos casos, repasamos el útero para ver si tiene restos placentarios a través de un legrado terapéutico y siempre lo mantenemos con ocitóxico endovenoso hasta que este útero responda y comience su contractividad. Es un útero flácido, pero no tiene placenta, no tiene placenta. Pero en realidad, es una patología que es fácil de resolver. Lo que no es fácil de resolver dentro de estas complicaciones del posalumbramiento es la denominada inversión uterina. Les puedo asegurar que es terrorífica la inversión uterina, muy grave. ¿Y qué es la inversión uterina? La inversión uterina es la salida de la cara endometrial del útero hacia el exterior. ¿Y cómo se produce? El útero, por distintas causas que paso a explicar, comienza a deprimirse, a deprimirse, a deprimirse, hasta que se invierte. O sea que queda todo el endometrio y el miometrio hacia afuera y toda la cara externa del útero hacia adentro. Y así, de esa forma, comienza a salir este útero hacia el exterior. Es terrorífico. Útero normal, por causas que vamos a explicar, comienza el fondo a deprimirse, 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 como si algo lo tirara desde abajo. Y lo invertimos, lo ponemos al revés. Como que algo lo tira, este útero empieza a invertirse, a invertirse, a invertirse, ¡tic!, hasta que se pone la cara endometrial saliendo al exterior. Y realmente lo que se ve cuando este útero sale afuera, lo vemos afuera, parece como si estuviese saliendo una cara deforme, una cosa horrible, porque nosotros vemos a través de la vulva, un minutito, estoy en clase. Nosotros vemos que sale a través de la vulva algo así, una torta
algo así. Una cara rara, toda mamelonada, toda mamelonada, ¿sí? Y esto que vemos como ojo es el orificio de salida de las trompas. Y esto que vemos como una boca es la inversión total de la cara uterina, y esto mamelonado es el endometrio. Imagínense que esto ya afuera ya ha producido un shock en la paciente. Y paso a explicar. Había dicho que la inversión uterina es la salida de la cara endometrial del útero hacia la vagina, pudiendo exteriorizarse hacia la vulva. ¿Y por qué se produce eso? ¿Por qué ese útero se siente tirado hasta lograr semejante cosa que es la inversión uterina? Esto se debe a malas maniobras durante el parto. A veces nosotros queremos apurar la salida de la placenta y queremos provocar mayores contracciones uterinas exprimiendo el fondo del útero y a su vez tironeando el cordón para que esta placenta se desprenda. Estas son maniobras agresivas. Tracción excesiva del cordón o presiones ejercidas sobre el fondo uterino para que esta placenta se libere rápido. ¿Y qué logramos? Sí, la traemos a la placenta, la sacamos a la placenta, pero atrás de la placenta se nos viene el útero invertido. Y vemos eso. También a veces, cuando hacemos una extracción manual de la placenta, la hacemos tan rápida y en forma tan agresiva que no terminamos de desprender toda y ya la tironeamos a la placenta. Y con ella se viene el fondo uterino. Y esta inversión uterina puede tener varios grados. En el grado 1, solo se produce la depresión de este fondo del útero, pero no llega a alcanzar el orificio cervical interno. En el grado 2, franquea el OSI, pero permanece en la vagina. En el grado 3, avanza sobre la vagina hasta la vulva, y en el grado 4, afuera de la vulva. Entonces, grado 1, depresión del fondo uterino, pero no llega al OSI. Grado 2, franquea el OSI, pero se queda en la vagina. Grado 3, avanza sobre la vagina, pero no sale a la vulva. Y el grado 4 ya sale directamente invertido al exterior. Claro, pero hay algunas herramientas que nos permiten a nosotros suponer que se puede estar produciendo una inversión uterina. Sí, sabiendo lo que hemos hecho antes, que hemos tironeado el cordón, que hemos hecho maniobras muy profundas exprimiendo el fondo uterino, que hemos hecho una mala extracción manual de la placenta. Pero acá existe hemorragia en el 90% de los casos, y son hemorragias profusas, entre 800 y 1800 mililitros, que pueden llevar a la paciente al shock hipovolémico.
es grave, es grave. Pero aparte de eso, y una de las cosas que nos hace suponer que la paciente está haciendo una inversión uterina, lo dice la propia paciente. ¿Y qué hace la paciente? Hay un dolor violento y repentino. La paciente estaba bien y de pronto un grito aterrador. Dolor violento y repentino que es debido a que cuando se está invirtiendo el útero, existe una tracción ejercida sobre las fibras nerviosas y transmitida a través de los ligamentos uterinos. Entonces, cuando nosotros tenemos antecedentes que hemos hecho algo mal, hemorragia en el 90% de los casos con la paciente casi chocada, el dolor violento que tiene esta paciente, decimos inversión uterina. Y podemos saber que la inversión se ha producido cuando la vemos afuera o cuando está en la vagina porque hacemos un tacto. Pero en el grado 1 y 2 no vemos nada, pero sí tenemos herramientas que con la sospecha de que se puede estar produciendo esta inversión, hacemos un tacto superficial sobre el abdomen de la paciente buscando el fondo uterino. Y no lo vamos a encontrar. Si es de grado 1 o 2, no encontramos el fondo uterino. Si es grado 3 o 4, lo vemos en el exterior o a través del tacto. O sea que vamos a nivel umbilical a tocar el fondo uterino, no está. Se está produciendo una inversión uterina o se ha producido una inversión uterina. Y la conducta y la actuación debe ser muy rápida. Recuerde que la paciente está en shock, está con hemorragia. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer primeramente es volver el útero a su lugar. Y para eso existen maniobras mecánicas. Y esa maniobra con la mano en puño es tratar de empujar con fuerza sostenida al útero para volverlo a llevar a su interior y sacar esa inversión que tiene. ¿Qué sería? A ver si tenemos algo para que vean. No sé si lo van a poner. Acá. Miren. ¿Ven la maniobra como la hacemos? Empujar el útero. ¿Eh? ¿Lo pueden ver? Sí, profe, se ve. Colocamos la mano en puño y haciendo una presión sostenida, tratamos de volver al útero a su posición normal. Reinversión manual. Reinversión manual. De lo contrario, si esto no ocurre y tenemos paciente y tiempo, la paciente la llevamos a quirófano y a cielo abierto podemos volver el útero a su posición normal o terminar todo en una histerectomía. O sea que es una patología muy jodida, no es frecuente, pero es grave. Porque si reinvertimos el útero, lo tenemos que mantener con masajes continuos, con oxitocina constantemente, con contractores uterinos y por supuesto con una buena, regado todo con antibiótico terapia. Y no un solo esquema, ocupamos a veces doble o triple esquema.
Toda esa parte de antibiótico lo vamos a ver después. Si es quirúrgico, por supuesto que continúa también con retractores uterinos, con antibiótico terapia. Pero este es un cuadro que, si bien no es frecuente, la gravedad que tiene es muy, muy importante. Así que, dicho esto, terminamos hoy con lo que es el alumbramiento patológico, que, como les dije antes y les vuelvo a repetir, tiene dos pilares, tiene dos entidades clínicas, que es la retención placentaria y el segundo pilar, las complicaciones del post-alumbramiento, que están dadas por la atonía uterina, pero fundamentalmente por la gran complicación que es la inversión uterina. Así que acá ya tienen un pantallazo de lo que es un alumbramiento normal y un alumbramiento patológico. Mañana, sí, ya a las 21 horas, porque ya tengo todo listo, tengo mi compu acá, vamos a hablar puerperio normal y puerperio patológico. ¿Lo han entendido, chicos? Sí, doctora. Doc, sí, ¿qué probabilidades hay de que se repita la inversión? O sea, después del tratamiento. Sí, es un útero que ha quedado... Mira, la probabilidad es alta, porque sin duda es un útero que ya es un útero debilitado, con fibras alteradas, Claro. y no se da en pacientes primigestas, son grandes multipas, ¿me entiendes? O sea que Sí. la probabilidad es real. Yo no la vi. Bien, ¿Viste Doc. inversiones uterinas? Sí, un montón. De esas, el 50% resueltas con estas maniobras mecánicas que andan muy bien. Solamente una sola vez vi una histerectomía por una inversión uterina. O sea que vi más frecuentemente la reinversión manual. Bien, Doc. Gracias. Bueno, chicos, nos vemos mañana, ya sí en horario real, a las 21 horas, y con puerperio normal y patológico. Que tengan buenas noches y disculpen haberlos hecho esperar tanto. Bueno, Doc, no pasa nada.